Mi tío me acusó de arruinar la empresa y me echó. En la junta, señaló, esta incompetente nos hizo perder millones. Seguridad, sáquenla. Sonreí y dije, revisen los verdaderos registros financieros. Cuando los contadores forenses terminaron, la junta no podía creer lo que descubrieron. Nunca esperé que mi familia me traicionara, pero al estar de pie en esa sala de juntas con paneles de caoba viendo el rostro del tío James ponerse morado de rabia, me di cuenta de que la sangre no siempre es más espesa que el agua. No tienes derecho a estar aquí, Alexandra, espetó el tío James, su voz resonando por la sala repentinamente silenciosa. Seguridad, escolten a mi sobrina fuera inmediatamente. Los dos guardias de seguridad dudaron, pareciendo incómodos, me conocían desde que era una niña pequeña corriendo por estos mismos pasillos. Antes de que pudieran moverse, levanté la mano. En realidad, como accionista mayoritaria de Blackwell Enterprises, tengo todo el derecho a asistir a esta reunión. Mantuve la voz firme a pesar de los latidos de mi corazón contra mis costillas, especialmente cuando el tema se refiere a los 4.7 millones de dólares que faltan en las cuentas de nuestra empresa. Permítanme retroceder. Me llamo Alexandra Blackwell, y hasta hace 3 meses, era la directora financiera de Blackwell Enterprises, la empresa que mi abuelo construyó desde cero hasta convertirla en una empresa de construcción y desarrollo inmobiliario de 200 millones de dólares. Cuando mi padre murió inesperadamente el año pasado, di un paso adelante para ayudar a dirigir la empresa familiar junto con mi tío, que se convirtió en director ejecutivo. Lo que descubrí en esos registros financieros me mantuvo despierta durante semanas. Crecer en la familia Blackwell significaba comprender nuestro legado. Mi abuelo, Richard Blackwell, comenzó con un solo camión y un sueño en 1965. Cuando yo nací, Blackwell Enterprises había construido la mitad del horizonte de nuestra ciudad. Mis primeros recuerdos son de estar sentada en las rodillas de mi padre en su oficina, ayudándole a revisar planos. Recuerda, Alex, decía mi padre, con voz suave pero firme, esta empresa no se trata solo de edificios, se trata de confianza. La gente confía en nosotros con sus sueños. Tomé esas palabras en serio. Después de obtener mi MBA, me uní a la empresa, trabajando en cada departamento, sin trato especial, esa era la regla de mi padre. Te ganarás el respeto conociendo este negocio por dentro y por fuera, insistió. Y lo hice. A los 30 años, era la directora financiera más joven de la empresa, trabajando junto a mi padre, que había asumido el cargo de director ejecutivo después de la jubilación del abuelo. Hicimos un buen equipo. Papá era el visionario, amado por clientes y empleados por igual, yo era la pragmática, observando los números, asegurando que nuestro crecimiento siguiera siendo sostenible. Luego vino el accidente, una inspección rutinaria en uno de nuestros sitios de construcción, algo que papá insistía en hacer personalmente todos los meses. El desconcertante colapso fue dictaminado como un accidente, pero dejó a Blackwell Enterprises sin su corazón y su alma. En el funeral, el tío James puso su brazo alrededor de mis hombros. No te preocupes, Alex, superaremos esto juntos. Le creí. ¿Por qué no lo haría? Era el hermano de mi padre, mi padrino, el hombre que me enseñó a montar en bicicleta y me trajo helado cuando me quitaron las amígdalas. Confiaba en él completamente. 2 semanas después del funeral, la junta directiva nombró al tío James como director ejecutivo. Tenía sentido, había sido director de operaciones durante años, trabajando junto a mi padre. Yo permanecí como directora financiera, agradecida por la continuidad durante un momento tan difícil. Los primeros meses fueron un torbellino de dolor y trabajo. Me dediqué por completo a la empresa, decidida a honrar el legado de mi padre. El tío James parecía hacer lo mismo, trabajando hasta tarde, asistiendo a reuniones con nuevos clientes, expandiendo nuestras operaciones. Fue durante la revisión financiera trimestral cuando noté algo extraño por primera vez, una serie de pagos a una empresa de la que nunca había oído hablar, Oceanic Consulting Group. 5 transferencias en 3 meses, por un total de 4.7 millones de dólares. ¿Qué es Oceanic Consulting?, pregunté durante nuestra reunión ejecutiva. El tío James apenas levantó la vista de su tableta. Nuevos consultores, nos están ayudando a expandirnos al mercado asiático. No recuerdo haber aprobado ese gasto, dije. Sonrió, pero no le llegó a los ojos. La junta lo aprobó en sesión ejecutiva. Estabas en casa de tu madre esa semana, ¿recuerdas?
No queríamos molestarte con papeleo mientras la cuidabas. Sonaba razonable. Mamá se había tomado muy mal la muerte de papá, y había pasado una semana en su casa asegurándome de que comiera y tomara su medicación. Aún así, algo no me cuadraba. Más tarde ese día, le pedí a Diane, nuestra secretaria corporativa, las actas de esa sesión ejecutiva. ¿Qué sesión ejecutiva?, preguntó, la confusión arrugando su frente. Esa noche, me quedé hasta tarde investigando registros financieros. Oceanic Consulting Group se había constituido hace solo 3 meses. Su domicilio social era una oficina virtual en las Islas Caimán. Su único director figuraba como J.B. Holdings. J.B. Holdings, James Blackwell Holdings. Mi tío estaba malversando fondos de nuestra empresa familiar. Pasé la semana siguiente recopilando pruebas, documentando cuidadosamente cada transacción irregular. Había más que solo los pagos a Oceanic, presupuestos de proyectos con costos de materiales inflados, subcontratistas que solo existían en papel, propiedades compradas con descuentos sospechosos y luego revendidas a empresas fantasma con enormes sobreprecios. En total, casi $12 millones habían sido desviados de Blackwell Enterprises en los 9 meses transcurridos desde la muerte de mi padre. La noche antes de que planeara llevar mis hallazgos a la junta directiva, recibí una llamada de Patricia Winters, la presidenta de la junta y la amiga más antigua de mi padre. Alexandra, necesito verte en mi oficina mañana por la mañana a las 8 de la mañana, es urgente. Su tono me envió un escalofrío por la espalda. ¿De qué se trata, Patty? Una pausa. Es mejor que lo discutamos en persona. Llegué a la mañana siguiente y encontré no solo a Patricia sino a todo el comité ejecutivo esperando. El tío James estaba sentado a la derecha de Patricia, con una expresión grave pero con un brillo de algo que se parecía incómodamente al triunfo en sus ojos. Alexandra, comenzó Patricia, su voz formal de una manera que nunca antes había sido, se han presentado a la atención de la Junta acusaciones graves sobre irregularidades financieras bajo su supervisión como directora financiera. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo. Deslizó una carpeta sobre la mesa. Estos documentos muestran una mala administración sistemática de los fondos de la empresa, posiblemente llegando al nivel de malversación. Mis manos temblaron al abrir la carpeta. En el interior había versiones manipuladas de las mismas transacciones que había estado investigando, pero alteradas para que pareciera que yo era la responsable. Esto es imposible, dije, mirando los rostros sombríos alrededor de la mesa. Estos registros han sido falsificados. Hemos tenido 2 auditores independientes revisándolos, dijo Martin Green, otro miembro de la Junta. La evidencia es bastante convincente, Alexandra. Miré a mi tío, que me estaba observando con una expresión de triste decepción tan perfecta que debía haber sido ensayada. James está detrás de esto, dije rotundamente. Ha estado robando a la empresa durante meses. Tengo pruebas. Alex, interrumpió el tío James suavemente, sé que estás bajo mucho estrés, después del fallecimiento de Robert. Todos lo estamos, pero esto, acusarme para desviar la atención de tus propias acciones, está por debajo de ti. Dada la gravedad de estas acusaciones, continuó Patricia, la Junta ha votado suspenderla de sus funciones en espera de una investigación completa. Necesitaremos sus credenciales y dispositivos de la empresa antes de que se vaya hoy. Miré alrededor de la mesa a estas personas que me habían conocido toda mi vida, personas que me habían visto crecer, que habían asistido a mi graduación universitaria, que habían llorado conmigo en el funeral de mi padre, y ni uno solo de ellos estaba dispuesto a considerar que podría ser inocente, excepto, noté a Gerald Thompson, el viejo amigo de mi padre, que estaba sentado en silencio al final de la mesa, con el ceño fruncido en señal de reflexión. Me puse de pie, la dignidad era lo único que me quedaba. Están cometiendo un terrible error, y se arrepentirán. Cuando salí, dejando atrás mi computadora portátil y mi credencial de la empresa, el tío James me alcanzó en el ascensor. Alex, espera. Me giré, con la esperanza de que tal vez todo esto fuera un malentendido. En cambio, se inclinó cerca. Deberías haberte concentrado en los números y haberme dejado las grandes decisiones a mí. Tu padre siempre supo que no estabas hecha para el verdadero liderazgo. Las puertas del ascensor se abrieron y entré, con la mente dando vueltas por sus palabras. Disfruta de tu jubilación anticipada, gritó cuando las puertas se cerraron entre nosotros. Los siguientes 3 meses fueron los más difíciles de mi vida.
La investigación se prolongó, gestionada cuidadosamente por mi tío para mantenerme alejada de la empresa. La junta congeló mis acciones, impidiéndome votarlas o venderlas. Mi reputación profesional estaba hecha trizas. Nadie quería contratar a una directora financiera acusada de malversación. Pero no estuve inactiva. Todavía tenía amigos dentro de Blackwell Enterprises, personas leales a mi padre y sospechosas de lo rápido que James se había vuelto en mi contra. A través de ellos, continué recopilando pruebas, construyendo mi caso pieza por pieza con minuciosidad. También me puse en contacto con Gerald Thompson, el único miembro de la junta que no parecía convencido de mi culpabilidad. Nos reunimos en su cabaña de pesca, lejos de miradas indiscretas. Siempre pensé que algo no estaba bien con el accidente de tu padre, dijo Gerald mientras estábamos sentados en su terraza viendo la puesta de sol sobre el lago. Los protocolos de seguridad en ese sitio eran de última generación. Robert supervisó personalmente su instalación. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. ¿Crees que no fue un accidente? Gerald suspiró pesadamente. No lo sé, Alex, pero sí sé que tu tío comenzó a hacer movimientos para consolidar el poder casi inmediatamente después, demasiado rápido, como si estuviera trabajando con un plan. Ayúdame, Gerald, dije. Ayúdame a volver a esa sala de juntas. Así fue como me encontré de pie ante la junta directiva de Blackwell Enterprises 3 meses después de mi suspensión, sin ser invitada pero sin inmutarme, con una memoria USB con pruebas en mi mano y Gerald Thompson a mi lado. La junta trimestral de accionistas es de dominio público, Gerald les había recordado a los guardias de seguridad que intentaron detenerme. La señora Blackwell sigue siendo una accionista importante independientemente de su estado laboral. Ahora, enfrentando la ira de mi tío y la sorpresa de la junta, sentí una extraña calma apoderarse de mí. Tengo pruebas, dije, levantando la memoria USB, que no solo limpian mi nombre sino que muestran exactamente a dónde fueron esos 4.7 millones de dólares que faltan, y los otros 7.3 millones de dólares que han desaparecido desde entonces. El tío James se rió, pero pude ver el miedo detrás de sus ojos. Esto es absurdo. La junta ya ha visto la evidencia en tu contra. Han visto lo que querías que vieran, respondí. Documentos falsificados, registros manipulados. Pero lo que no han visto es esto. Asentí a Gerald, quien conectó la memoria USB al sistema de proyección. En la pantalla aparecieron registros bancarios, documentos de constitución, transferencias de propiedad, todo meticulosamente organizado y anotado. Oceanic Consulting Group, comencé, es propiedad de JB Holdings, que a su vez es propiedad de James Blackwell. Esos 4.7 millones de dólares fueron transferidos directamente a las cuentas personales de mi tío. La sala de juntas estalló en caos. El tío James gritó por encima del estruendo, con el rostro contraído por la rabia. Esto es calumnia. Ella fabricó todo esto. Está tratando de salvarse destruyéndome. Patricia Winters golpeó su mazo con fuerza. Orden. Tendremos orden. Cuando la sala se calmó, se volvió hacia mí. Alexandra, estas son acusaciones serias. ¿Cómo podemos verificar esta información? Sonreí por primera vez en meses. Había anticipado esa pregunta. Por eso me tomé la libertad de invitar a representantes de la División de Contabilidad Forense de día a la reunión de hoy. Están esperando afuera con una orden judicial que los autoriza a acceder a los sistemas financieros de Blackwell. El tío James se abalanzó sobre la mesa hacia mí, pero la seguridad, los mismos guardias que habían dudado en sacarme antes, lo sujetaron rápidamente. Te arrepentirás de esto, siseó, haciéndose eco de mis palabras de hace 3 meses. No creo que lo haga, respondí con calma. Las siguientes 4 horas fueron tensas mientras los contadores forenses trabajaban, los miembros de la junta esperaban y el tío James se sentaba furioso bajo la atenta mirada de la seguridad. Sabía lo que encontrarían, no solo pruebas de malversación, sino algo aún más condenatorio. Cuando la contadora principal regresó, su expresión era grave. Hemos confirmado las acusaciones de la señora Blackwell. Los fondos fueron efectivamente transferidos a entidades controladas por el señor James Blackwell. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Además, continuó, encontramos evidencia de que el señor Blackwell ha estado falsificando sistemáticamente los informes de inspección de seguridad en múltiples sitios de construcción, incluido el sitio donde Robert Blackwell murió el año pasado.
La sala quedó en completo silencio. Sentí un entumecimiento frío extenderse por mí a medida que la implicación se hacía clara. La voz de Patricia tembló al preguntar, ¿estás diciendo? Estoy diciendo que hay suficiente evidencia aquí para justificar una investigación criminal tanto de delitos financieros como de posible homicidio por negligencia, confirmó la contadora. El tío James de repente corrió hacia la puerta, empujando a un guardia de seguridad. Podría haberlo logrado, si no fuera por los 2 detectives de policía que acababan de llegar, alertados por el equipo de contabilidad forense tan pronto como descubrieron evidencia de actividad criminal. Mientras se llevaban a mi tío esposado, me miró a los ojos por última vez. El odio allí me habría asustado una vez, ahora solo sentía lástima. La Junta necesita convocar una sesión de emergencia, anunció Patricia, con la voz más firme ahora. Alexandra, ¿nos darías la sala? Asentí y salí, agotada emocionalmente pero reivindicada. Gerald se unió a mí en el pasillo. Tu padre estaría orgulloso, dijo, apretando mi hombro. Luchaste por la verdad, tal como él siempre lo hizo. Una hora después, Patricia salió de la sala de juntas. La Junta ha votado por unanimidad reintegrarla, Alexandra, no como directora financiera, sino como directora ejecutiva interina, con efecto inmediato. Tenemos muchos daños que reparar, tanto a la empresa como a su reputación. Lamentamos profundamente haberle fallado. Pensé en negarme. Después de todo lo que había sucedido, parte de mí no quería tener nada más que ver con Blackwell Enterprises. Pero luego recordé a todos los empleados que dependían de la empresa, todos los proyectos por los que mi padre había sido un apasionado, el legado que mi abuelo había construido. Acepto, dije finalmente, con una condición. Dígalo. Establecemos el Fondo Memorial Robert Blackwell para la seguridad en la construcción, financiado recuperando cada centavo que mi tío robó. Patricia sonrió, con lágrimas en los ojos. Considérelo hecho. Los siguientes meses no fueron fáciles. La reputación de la empresa se vio afectada cuando el escándalo se hizo público. Varios proyectos tuvieron que retrasarse mientras realizábamos revisiones de seguridad adecuadas. Los procedimientos legales contra mi tío revelaron aún más corrupción de la que yo había descubierto. Pero sobrevivimos. Más que eso, salimos más fuertes, más transparentes, más comprometidos con los valores que mi padre y mi abuelo habían inculcado en la empresa desde el principio. Un año después de esa dramática confrontación en la sala de juntas, estaba de pie en el podio en la ceremonia de inauguración de Blackwell Plaza, el proyecto de revitalización del centro que había sido el sueño de mi padre. Mientras cortaba la cinta, vi a mi madre en la primera fila, sonriendo a través de sus lágrimas. Este edificio es un testimonio del legado de Blackwell, le dije a la multitud reunida, no solo de la excelencia en la construcción, sino de la integridad, la perseverancia y la verdad. Algunos intentaron robar ese legado, pero descubrieron lo que siempre he sabido, que una base construida sobre mentiras inevitablemente se derrumbará. Más tarde, caminando por el edificio terminado con Gerald, hice una pausa en la placa conmemorativa en honor a mi padre. ¿Alguna vez te arrepientes, Gerald?, pregunté, de haber regresado ese día? ¿De haber enfrentado a tu tío? ¿De haber asumido la empresa? Pensé en ello, recordando el miedo, el aislamiento, las noches de insomnio. Luego pensé en los empleados cuyos trabajos había salvado, las medidas de seguridad ahora implementadas que protegen a nuestros trabajadores, la integridad restaurada de la empresa que mi familia había construido. Ni por un segundo, respondí con sinceridad. Mi padre siempre decía que Blackwell Enterprises no se trata solo de edificios, se trata de confianza. Reconstruir esa confianza valió todo lo que me costó. Mientras continuábamos nuestro recorrido, saludé a los empleados por su nombre, escuché sus ideas, compartí su orgullo por lo que habíamos logrado juntos. Mi tío se había equivocado sobre mí, equivocado sobre el liderazgo. El verdadero liderazgo no se trata de poder o control, se trata de servicio, de defender lo que es correcto, especialmente cuando es difícil. Esa noche, me senté en la antigua oficina de mi padre, mi oficina ahora, mirando el horizonte de la ciudad que habíamos ayudado a dar forma. En mi escritorio había una foto enmarcada de 3 generaciones de Blackwells, mi abuelo, mi padre y yo de pie frente al primer proyecto importante de la empresa. Lo hicimos, papá, susurré a la tranquila habitación. Salvamos la empresa. Protegimos tu legado. Y en algún lugar profundo de mi interior, sentí su aprobación, su orgullo,
su amor, más fuertes que la traición, más duraderos que el dolor, la verdadera herencia que me había dejado.